Muy buenos días. Es un honor para mí estar en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México para hablar de un tema que debe ser una constante en la actuación personal de cada uno de nosotros, la participación ciudadana en la democracia, porque esta es la razón o no para que los sistemas políticos democráticos puedan transformarse y evolucionar siempre hacia la inclusión de las necesidades de la gente, pero para eso se requiere que nosotros todos participemos, no en todos los aspectos, no en todo momento, pero sí al menos en los momentos decisivos que tienen que ver con nuestras actividades. Pienso, por ejemplo, en un comité estudiantil, una sociedad de alumnos, en donde pues, se van a deliberar sobre temas que tienen que ver con su estancia como estudiantes, o un comité académico de profesores donde se definen algunos de los programas o líneas de los planes de estudio, o algún comité de vecinos para ver el asunto de la seguridad o el asunto de la iluminación, de la limpieza de nuestras calles, etcétera, etcétera. Bien, pero ¿de qué depende la participación ciudadana en la democracia? Adelante, Carlos. Miren, depende del tipo de cultura política que nosotros tengamos como sociedad. Bueno, hay muchos estudios sobre la cultura política, pero uno de los más conocidos define a la cultura política, que es parte de la cultura general, como un conjunto de valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito especialmente político y que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto al poder. Dicho en otras palabras, la cultura política es cómo percibimos, cómo vemos, cómo apreciamos los procesos políticos y qué actitud asumimos frente a ellos. Algunos lo asumen una actitud de interés y de deseos de participar, otros no, de desinterés y de indolencia frente a los procesos políticos y deciden no participar. Gabriel Ladmon y Sidney Verba escribieron hace muchos años un libro que se llamó La cultura cívica, donde hablaban de tres grandes tipos de cultura política. Una cultura política parroquial, que se caracteriza por la poca o nula participación, se refiere a aquellas sociedades donde la gente solo se interesa por los problemas más inmediatos y ni siquiera hay una distinción en los roles políticos, económicos o religiosos que ocupan quienes tienen los papeles jerárquicamente dominantes en esa comunidad o grupo social. Así, por ejemplo, hay comunidades en los inicios de la humanidad donde el líder religioso era además el líder político y además era a veces el curandero y era el que controlaba las actividades económicas porque decía a qué se dedicaba cada quien, o sea, hacía la división del trabajo. A pesar de que han pasado muchos años, todavía en muchas sociedades del mundo, en lugares donde, digamos, la cultura occidental no ha llegado suficientemente, todavía existen roles poco diferenciados en lo político, en lo social, en lo religioso, y que hablan de que pues, la gente no participa, su cultura tiene que ver además con su comunidad únicamente, por eso dice parroquial, porque lo parroquial se refiere a aquellas comunidades donde pues, no tenían mayor interacción con el resto de la sociedad. Estamos hablando de sociedades poco comunicadas, no había internet, no había teléfono, no había telégrafo, etcétera, y la comunicación que tenían estas sociedades era muy escasa o nula. Sin embargo, no podemos decir que esa cultura política parroquial haya desaparecido del todo, sino que en toda sociedad siempre existen restos de sociedades anteriores. Esto en términos científicos se le llama procesos dialécticos, en donde lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, por eso siempre hay una especie de superposición o que se enciman procesos que pertenecen a épocas pasadas con procesos que ya pertenecen a sociedades mucho más recientes. Otro tipo de cultura es la subordinada, la cultura política subordinada, en donde la participación es limitada. Esto tiene que ver con la cultura súbdito, aquella cultura que sobre todo se corresponde con las monarquías, en la época que las monarquías eran absolutas. Ahora las monarquías ya ninguna, bueno, al menos en el mundo occidental, todavía en Asia,
existen algunas de ese tipo, pero en Europa, en el mundo occidental no hay monarquías absolutas, todas son monarquías constitucionales que conservan el nombre, pero que compiten en términos de libertades políticas con las repúblicas más avanzadas, ¿no? Ahí la participación en las culturas políticas subordinadas es limitada. La gente, además, tiene la idea de que pues hay que delegar las responsabilidades políticas en los gobiernos en turnos, que ellos son los que saben qué hacer y además pueden hacer las cosas en el momento que consideren más conveniente. Por lo tanto, la gente participa de manera muy limitada. Y no es el caso de la cultura política participativa, ahí la participación es amplia. Digo, desde luego la participación amplia no significa la participación total, porque el ciudadano total no existe. No existe un ciudadano que vaya a mítines, que ande en campañas electorales, que al mismo tiempo sea autoridad electoral, que participe en la seguridad de su colonia, en la limpieza de sus calles y todo, porque necesitaría dedicarse absolutamente a eso, y todo mundo tiene roles sociales diferentes. El estudiante es hijo de familia, a veces es padre de familia, a veces trabaja, a veces está en un club deportivo, en un club social, en una iglesia, en un sindicato, en muchas actividades que impiden que pueda haber ciudadanos totales, y desde luego también tiene que descansar, tiene que comer, tiene que estar con su familia, tiene una vida privada, y eso hace que el ciudadano total sea un imposible real. Adelante, Carlos. Pero esto genera también diferentes tipos de ciudadanos. Normalmente, fíjense ustedes, en la cultura política parroquial hay ciudadanos apáticos, ¿no? Donde pues no tienen no les interesa mayormente lo que pase en el mundo de la política, en el mundo público, y deciden pues no participar, ¿no? Hay otro tipo de ciudadanos que son lo que Mauricio Merino en su texto de la participación ciudadana en la democracia, publicado por el IFE ya hace varios años, llamó los ciudadanos espectadores, y hay otro tipo de ciudadanos que son los gladiadores. ¿Cuál es la diferencia entre el espectador y el gladiador? Miren, cuando vamos por ejemplo, a un partido de fútbol, pues somos espectadores, y los gladiadores son los que están en la cancha compitiendo para ver quién obtiene la victoria, quién mete más goles. O llevado ya al terreno de lo que era de donde conocemos más esa palabra de gladiador, que es Roma, la Roma imperial, milenaria, pues eran aquellos que ofrecían su vida al emperador, al César, ¿no? Y no dudaban en dar su mejor esfuerzo para que si caían, pues fueran aclamados, y si vencían, pues fueran a veces recompensados con la libertad, ¿no? Como pasó con algunos gladiadores importantes. Bien, entonces los ciudadanos, desde luego, es solamente una tipología, una clasificación. Desde luego puede haber ciudadanos que se mueven entre apáticos y espectadores, o entre espectadores y gladiadores, es decir, ninguno tiene una posición absoluta. A veces el más apático reacciona ante una injusticia, ¿no? Y decide participar en algo, en protesta por algo que considera injusto. O el espectador a veces pasa a la condición de apático. ¿Cuál es la diferencia entre el apático y el espectador? El apático no está atento, el espectador sí está atento. Es decir, si vamos a ver una película, pues vamos a ver la película, porque si nos vamos a dormir, pues entonces pues no tiene caso ir de espectador, ¿verdad? Mejor ahorrarse ese dinero y quedarse a dormir en casa, aunque luego de pronto algunos lo hacen. La diferencia es esa, el espectador está atento. Esa es la diferencia, está atento al espectáculo. Esto llevado al terreno de la política, ¿cómo lo podríamos explicar? El apático no lee los volantes que le dan en la calle, no le cambia a la televisión cuando comienzan los spots de los partidos políticos, evita, si hay un mitin en la calle, se va por otra calle. Si va en su carro y escucha un spot, apaga la radio, le cambia, etcétera, ¿no? El espectador no, el espectador está atento porque quiere estar bien informado, sabe cómo va el marcador, así como en el fútbol, sabe quién es cada uno de los jugadores, y yo de verdad luego escucho todas las cosas que dicen de los equipos y me sorprendo de cuántas cosas saben.
de los competidores, ¿no? De dónde nació, cuántos goles ha metido, cuántos lleva, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el espectador, y así en el terreno de la política el espectador sabe cuántos contendientes hay en las elecciones y sabe la historia de cada uno de ellos y sabe qué ofrece cada uno de ellos y cuáles son sus ventajas, ¿no? Así como cuando vemos que un rudo y un técnico se enfrentan en un cuadrilátero, bueno, pues sabemos cuál es su mejor golpe, su mejor recurso. Pues así también pasa con la competencia por el poder. El espectador está o debe estar bien informado de todo lo que acontece en lo que tiene que ver con los gladiadores, los que compiten por el poder, los que compiten por los cargos de elección popular. Yo creo que si bien ninguno de nosotros puede ser al mismo tiempo todo esto, pues sí conviene que al menos seamos espectadores bien informados de lo que acontece, no solamente en el caso de la competencia política, sino de cualquier actividad en la que nosotros estemos inmersos, en nuestra universidad, en nuestra facultad, en nuestros cursos, en nuestra colonia, en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país, conviene estar muy bien informados. ¿Quiénes deciden participar como gladiadores? Bueno, aquellos que están como espectadores y que en algún momento deciden dejar de serlo y pasar a la competencia política. Adelante, Carlos. Bueno, las dimensiones de la participación ciudadana. La idea del ciudadano total es una utopía, como ya les había yo dicho. ¿Qué es una utopía? Según el libro de Tomás Moro, ¿es correcto, Carlos? Sí. La utopía significa en ningún lugar, o sea, ese lugar no existe. Por eso cuando hablamos de algo demasiado romántico, ideal, alguien nos puede decir, eres utópico, eso no existe en ningún lugar, ¿no? La participación idéntica de todos los ciudadanos es imposible, es decir, pensar que todos vayamos a los mítines, escuchemos los mismos programas, votemos a la misma hora el día de la elección y participemos en todo políticamente, es muy complicado. Por eso debemos un poco aprovechar lo que se conoce como las ventajas comparativas, es la ventaja que tiene uno respecto a otros. Hay gente que es muy buena hablando, hay gente que es muy buena escribiendo, alguien puede ser orador en un espacio público, otro puede escribir los discursos, ¿no? Y eso pues hace que nuestra participación no sea idéntica, pero sí trascendental en los asuntos públicos. La participación ciudadana exige la aceptación previa de las reglas del juego democrático y la voluntad libre de los ciudadanos para participar. Esto es fundamental. Miren, de pronto escuchamos quejas de algunos actores políticos sobre las reglas del juego, pero son las reglas que están previamente definidas. Nadie entra a una competencia como en el fútbol sin conocer que si le dan una patada a alguien, pues eso amerita una falta o hasta la amonestación o hasta expulsión. Así también los contendientes políticos tienen una serie de reglas que están señaladas en la Constitución, en el Código Electoral y en acuerdos de los consejos generales, donde se definen las reglas de la competencia. Por eso no hay, no debe haber sorpresa en el sentido de que se les están aplicando reglas diferentes. Las reglas son iguales para todos y todos los contendientes deben aceptar esas reglas para poder participar en la vida política. Participar significa tomar parte en algo, convertirse en parte de una organización o proyecto. Desde luego de ahí viene el origen etimológico de la palabra participación, que es formar parte de o tomar parte en algo, ¿no? Desde luego no todos pueden participar aunque quieran y no todos participan aunque puedan. ¿Esto qué significa? Que la gente que trabaja y entra a las 7 de la mañana y luego sale a la 1 de la tarde o no sé a qué hora salgan y entra a trabajar a las 2 de la tarde y apenas le da tiempo de comer algo y de ahí trabaja hasta las 10 de la noche, pues difícilmente va a poder participar porque a qué horas, ¿no? De ahí va a salir a cenar algo, a dormir unas horas para continuar con sus actividades. Entonces, no todos participan aunque quieran y no todos participan aunque puedan. Y hay gente que al contrario, aunque pueda participar, decide no hacerlo porque forma parte de ese tipo de ciudadanos apáticos que difícilmente reaccionan ante los estímulos del ámbito público y aunque
pueda ocurrir, como dicen, un terremoto, no se levantan de su lugar y dejen que el terremoto pase sin mayores alteraciones, ¿no? Adelante, Carlos. Bueno, ¿cuáles son los fines de la participación? ¿Para qué participamos o para qué debemos participar? La participación surge para corregir los defectos de la representación política existente, es decir, solo a través de esta participación pueden darse cuenta nuestros representantes y gobernantes de que han actuado correcta o incorrectamente. Piensen, por ejemplo, a la hora de votar. Cuando un partido ha gobernado bien, pues la ciudadanía refrenda su confianza o premia esa eficiencia votando por ese mismo partido. Cuando no es así, pues entonces ocurre lo contrario, vota en contra. Entonces eso sirve para corregir los defectos de la representación política existente. Si un partido pierde, se da cuenta que no ha hecho bien las cosas y en la siguiente oportunidad va a tratar de hacerlo mejor. Esas son las ventajas, pues, de lo que se conoce como mercado, en el caso de la economía, pero también del mercado político, que haya varias ofertas alternativas para los electores. Cuando nada más se puede elegir entre un solo partido, pues no hay mercado político. Cuando hay varios, entonces el ciudadano puede elegir con cuál de ellos se queda o por cuál de ellos opta. La participación busca influir en las decisiones de quienes nos representan para asegurar que esas decisiones realmente obedezcan a las demandas sociales. Todos, bueno, ustedes estudian Derecho, yo estudié Ciencia Política, pero todos sabemos que si no hay una retroalimentación entre gobernantes y representantes y gobernados, no se puede saber realmente qué está pensando la gente sobre la actuación de las autoridades legítimamente constituidas. Si no es a través de la participación, por ejemplo, yo veo con mucho agrado que ahora en los ayuntamientos, en muchos de ellos, no sé si en todos, han creado una especie de día que le llaman como ciudadano, ¿no? Puede ser de lunes a viernes, ciudadano, donde escuchan las necesidades de la gente, atienden de manera directa, a veces los presidentes municipales, los síndicos, los regidores, los directores, etcétera, cosa que difícilmente ocurre o que difícilmente ocurría hace algunas décadas y que ahora pues es una constante y la gente va y participa y hace propuestas, a veces se organizan foros públicos y la gente dice cómo ve lo que se está haciendo por parte de ese gobierno o de esa representación política y eso ayuda. Por eso la participación es indispensable para formar gobiernos a través de los votos, pero una vez logrado se convierte en el medio privilegiado para hacerse presente en la toma de decisiones políticas. Es decir, hay dos momentos a través de los cuales los ciudadanos podemos incidir en la constitución de gobiernos y de representaciones políticas. Uno, a la hora de votar, porque decimos quién debe de gobernarnos o representarnos, y otro, una vez ya constituidos, en todos los espacios donde podamos externar nuestro punto de vista sobre lo que se está haciendo. Es decir, no se trata solamente de que el día de las elecciones ejerzamos el voto, sino que le demos seguimiento a las actividades, a las tareas que están realizando nuestros gobernantes y nuestros representantes. Digo, afortunadamente ahora ya hasta los diputados hacen informes de sus actividades, normalmente cada año, y eso desde luego ayuda a que se mantengan en contacto con sus representados. Adelante, Carlos. La participación ciudadana en la democracia. Los ciudadanos se identifican con la comunidad a la que pertenecen y buscan el bien común, es decir, salvo excepciones, todos los que formamos parte de una comunidad queremos que esté mejor, es decir, que nuestra colonia, barrio, pueblo, fraccionamiento tenga sus calles limpias, tenga sus calles iluminadas en las noches, esté segura, esté pintadas las guarniciones, cortado el césped, los árboles en buen estado. Es decir, todos queremos eso, nuestras escuelas con buenas instalaciones. Es decir, yo no conozco a nadie, salvo excepciones, ¿no?, de gente que desee que su comunidad esté en pésimas condiciones, ¿no?, que las calles estén llenas de baches, que esté oscura, que esté deteriorada la pintura en sus casas. Todo el mundo quiere que esté bien su comunidad. Sin embargo, para eso se requiere la participación. Digo, hay comunidades, por ejemplo, en Oaxaca,
El famoso tequio implica que hacen faenas con cierta periodicidad y la gente se organiza para arreglar sus caminos vecinales, para organizar la fiesta patronal del pueblo, etcétera, etcétera. Es decir, solamente con la participación de la gente, por supuesto coopera, es como pueden mejorarse las condiciones de esas comunidades. El voto es solo una de las diferentes modalidades de participación política que una persona puede ejercer y los resultados electorales son solo un indicador parcial de la actividad política ciudadana en una sociedad. Entonces, digamos, la expresión mínima de la participación ciudadana debe ser el voto, eso es lo mínimo. Todos ustedes que supongo tienen al menos 18 años, la expresión mínima de su participación ciudadana debe ser el voto, pero desde luego es deseable su participación por las vías legales en muchos otros momentos que no solamente se refieren al día de la jornada electoral. En las formas de participación política no electoral, los ciudadanos pueden actuar de manera individual o colectiva. Vamos a ver ahorita más adelante de qué manera, pero sí es importante que ustedes, futuros profesionistas, pues estén conscientes de que para que este país, este estado, este municipio y todos los municipios de este país mejoren, es necesario participar desde los espacios que podamos hacerlo, siempre de una manera constructiva, siempre de una manera propositiva, orientada al bienestar de la gente. Adelante, Carlos. Las formas de participación ciudadana. Algunas formas de participación no electoral convencionales son la intervención en las campañas electorales. Bueno, ahí sí sería electoral, Carlos. La intervención en campañas electorales, hay mucha gente que gustosa participa en los momentos de las campañas en apoyo a determinado candidato o partido, ejerciendo su libertad de decisión. Las actividades comunitarias que ya hemos dicho, en muchas comunidades rurales de nuestro estado y de otros lugares de la República se mantienen ciertas actividades comunitarias en las cuales todos deben participar para que la comunidad se mantenga en las mejores condiciones posibles. El contacto con autoridades gubernamentales, como ya les he dicho, muchos ayuntamientos hacen un día que se le llama ciudadano, de lunes a viernes, que puede ser ciudadano, lunes, martes, miércoles, jueves o viernes ciudadano, en donde hay un contacto directo con las autoridades gubernamentales para decirles cuáles son las necesidades concretas. No tienen iluminación en su calle y eso ha provocado asaltos, pues todas las cosas que diario escuchamos que pasan en nuestro país y que pues no es el caso de estar reseñando aquí, pero eso ayuda a que los problemas se vayan solucionando. Los mítines o los actos masivos, en los próximos días ustedes, bueno, ya están viendo porque ya hay campañas para diputados federales y en los próximos días se estarán viendo, dado que las campañas para ayuntamientos y diputados locales comienzan el próximo 1 de mayo, estarán viendo también una cantidad importante de mítines o actos masivos donde partidos, candidatos y candidatas estarán solicitando el apoyo popular a través de compromisos para votar y que, pues desde luego, mientras sean por la vía legal no hay ningún problema. Y la firma de peticiones, bueno, se hacen muchas peticiones, la gente de pronto decide solicitar que les pavimenten una calle y para eso se le pide a todos los vecinos que firmen un documento que se hace llegar a la autoridad municipal, ¿no? Ese puede ser un ejemplo de petición. Otros pueden decir que dado que han sido asaltados en una ruta de transporte colectivo, pues se vigile que eso ya no siga ocurriendo, ¿no? Entonces se envía un oficio respectivo. Adelante, Carlos. Algunas modalidades de participación ciudadana. Estas todas son, están, digamos, señaladas en nuestras leyes. La primera es la consulta popular, que es un mecanismo de participación por el cual los ciudadanos, a través del voto emitido, expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia estatal. Ustedes saben que a nivel nacional se hicieron consultas sobre temas como los siguientes: el salario mínimo, la reforma energética y los diputados de representación proporcional. Ninguno prosperó porque son temas que la Corte consideró que no podían ser sometidos a
esta consulta. Entonces, finalmente, en la elección del próximo 7 de junio, existía esta posibilidad de que además de la elección federal de diputados locales, hubiera estas 3 consultas para hacer no una elección, sino en realidad 3, ¿no? 4 más bien, que finalmente pues el problema se redujo a solo organizar una elección, porque sí es complicado, dado que, por ejemplo, el INE tiene que organizar la elección de diputados federales, pero además vigila que los organismos públicos locales electorales, en este caso el Instituto Electoral del Estado de México, organicen las elecciones que les corresponden con un estricto apego al marco jurídico, y quien vigila todo esto como organismo rector es el Instituto Nacional Electoral. El otro mecanismo es el referéndum. Dice ahí, proceso mediante el cual los ciudadanos expresan su aprobación o rechazo a las reformas o adiciones constitucionales o legales que expida la legislatura. Esto, desde luego, no ha habido todavía una aplicación de este instrumento legal. Adelante, Carlos. Bien. Algunas otras modalidades de participación ciudadana son la iniciativa ciudadana, que es el mecanismo de democracia directa a través del cual se confiere a los ciudadanos el derecho de hacer propuestas de ley al Poder Legislativo. Desde luego no es nada sencillo, pero de pronto sí se presentan algunas iniciativas de este tipo, sobre todo cuando tienen que ver con cuestiones relacionadas con el entorno, no sé, alguna cuestión ecológica, alguna cuestión de seguridad. Ahí sí puede presentarse alguna iniciativa. Otro es el derecho a la información, que ustedes saben es el mecanismo a través del cual toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir la información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Esto está consagrado, si mal no recuerdo, en el artículo 8 de la Constitución Federal, y que obviamente se reproduce en todas las constituciones de los estados. Es decir, cualquiera de nosotros puede pedir información, y salvo que se trate de información clasificada y reservada, lo cual define el IFAI y los organismos que a nivel de cada estado existen, pues podemos obtener esa información. El artículo 6 de la Constitución, perdón. ¿Es el 8? Ah, no, sí, Carlos. Bueno, porque lo acababa de ver. Bueno, bien. Continuamos entonces, participación ciudadana en México. Este es un informe que se presentó recientemente en nuestro país, que elaboró el Instituto Nacional Electoral, bueno, que hicieron varios organismos a petición del Instituto Nacional Electoral, y que se llama Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, y menciona que algunas formas de participación política no electoral de los mexicanos son las siguientes: platicar con otras personas sobre temas políticos, seguramente muchos de ustedes lo hacen de manera muy frecuente, y más lo van a estar haciendo en estos días donde pues la cantidad de spots que ustedes escuchan o que ven y escuchan en la televisión o en la radio, o que leen temas políticos, pues hacen que ustedes comenten entre ustedes o con sus familias o con sus amigos de otros espacios sobre estos temas, ¿no? Asistir a reuniones de cabildo municipal o delegacional. Miren, esta es una realidad que pues es digamos preocupante. Casi nadie asiste a las reuniones de cabildo municipal, aunque son sesiones públicas. Es raro que alguien asista. A veces algunas escuelas llevan a algunos grupos escolares para que presencien estas sesiones de cabildo, pero fuera de esto no es común que la gente asista a los cabildos o asista al Congreso de la Unión o a la legislatura del Estado. Yo, por ejemplo, bien. Si quieren ahorita al final lo comentamos. Sí. Bueno, si quieren ahorita al final podemos platicar sobre este tema. No. Bueno, legalmente todas las sesiones deben ser públicas, todas, las de todos los organismos colegiados de este país, por ejemplo, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, del INE y de muchos otros organismos. Todas, desde la Constitución está señalado que deben ser públicas, y al de ser públicas, obviamente, pues eso es eso, que cualquiera puede acceder. Bien, colaborar en las actividades de los partidos políticos antes y durante las campañas electorales. Esto, desde luego, son decisiones que la gente toma a título personal y que pues les permite participar activamente en estos procesos políticos.
Otro sería intentar convencer a amigos para que voten por los candidatos que cree que son los mejores. Esto lo podemos ver hasta en algunos spots donde amigos hablan sobre la conveniencia de votar por un partido político u otro. Leer o compartir información política por alguna red social de la web como Twitter o Facebook. Es muy común ver que se envían artículos periodísticos o otra serie de cuestiones relacionadas con la vida política, ¿no? Firmar peticiones o documentos en señal de protesta o de apoyo, que es algo que es de lo más común ya en este país. Adelante, Carlos. Algunas formas de participación no electoral por regiones del país. Miren, solamente está por regiones, no está por estados. Esto viene también del informe País sobre la calidad de la democracia en México. Y aunque no lo alcanzo a ver aquí con mucho detalle, bueno, la región centro-occidente, la región centro, la región norte, la región sur y la región suroeste. Me imagino que el Estado de México está en la región centro-occidente, ¿no, Carlos? Ahí estaría el Estado de México y bueno, ustedes pueden ahí apreciar más o menos esta gráfica de las formas de participación no electoral en esta región centro-occidente donde estaría nuestro estado. Adelante, Carlos. Participación electoral en México. Bueno, aquí puede haber algunas diferencias con lo que tiene que ver con los resultados electorales, pero así está en el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México. Hace rato dije la democracia, perdón. Y a nivel nacional, vean ustedes cómo ha ido variando la participación. Por ejemplo, en 1994 llegó a casi el 76%, después disminuyó 3 años después al 57%, o sea, 18 puntos porcentuales aproximadamente, después subió a 64% casi, luego volvió a bajar, ahora sí mucho, a casi 42%, después subió casi a 59%, luego volvió a bajar a casi 45% y finalmente en 2012 subió a 63%. Y en el Estado de México, incluso en el 94 fue mayor la participación, casi 79%, que bajó a casi 59%, subió a casi 68%, después bajó en 2003 muy drásticamente a apenas el 36%, que después subió al 62%, luego bajó al 51% y después subió ya en 2012 al 66%, superando el promedio nacional de 63%. Es decir, esto nos sirve un poco para ver cómo ha ido variando esta participación, que ha tenido, digamos, picos muy altos, como en 1994 y el año 2012, pero picos muy bajos como en el año 2003, que es donde se registra la participación más baja. Un poco para ver el comportamiento histórico que ha tenido el electorado de nuestro estado. Adelante, Carlos. Para concluir de manera preliminar y en aras de respetar su tiempo, la participación ciudadana es indispensable para la democracia, ¿sí? Sin la participación ciudadana no es concebible esta democracia que, digamos literal, bueno, de manera etimológica, ustedes saben, es el gobierno del pueblo, aunque después algunos como Abraham Lincoln han dicho que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y entonces, si es gobierno, pero es sin la participación del pueblo, pues entonces no hay democracia. Por eso es importante que la gente participe, pero insisto, no podemos concebir que esta participación pueda ser total o absoluta. La participación normalmente es selectiva. Nosotros decidimos en qué aspecto podemos participar, en dónde tenemos ventajas para que podamos hacer una contribución trascendental. Un exceso de estímulos puede llegar a saturar los deseos de participación ciudadana. Esto pasa un poco, digamos, cuando la propaganda llega a generar cierta inconformidad o rechazo de la gente y que al final decide mejor no participar.
cuando nos dicen demasiado vota, ¿no? O vota por un partido, etcétera. Por eso es importante que la oferta política de los partidos y candidatos sea realmente de interés para el electorado y esto se pueda traducir en opciones de gobierno y representación política realmente legítimas y acordes con las necesidades y aspiraciones de los gobernados. No se necesita una muy alta participación para el éxito de la democracia, salvo en los procesos electorales. Ahí sí, lo ideal pues es que el 100% vote, ¿sí? El 100%, no porcentajes bajos como hemos visto ahí de 30 y tantos %. Lo ideal es que todo el mundo votara. Mucho se ha discutido si el voto en México debiera ser obligatorio o no. Hay países donde es obligatorio, Brasil o Venezuela, por ejemplo. Desde antes, porque alguien podría decir es que en la época ya de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, no, desde antes ya era obligatorio el voto. Y en Brasil pues, el voto ha sido obligatorio desde hace algún tiempo. Pero en México se ha decidido que sea voluntario y desde luego el riesgo es que de pronto los niveles de abstención son muy grandes y eso hace que, pues que nuestros gobernantes y representantes no tengan de pronto los niveles de legitimidad que se necesitan para los grandes proyectos políticos, porque si no se cuenta con un respaldo popular amplio, entonces siempre está esa limitación, ¿no? Bueno, adelante. La naturaleza de la participación política en las democracias está sufriendo importantes cambios. En las democracias contemporáneas, los tipos de participación directa han ido en aumento. Esto significa que la gente decide más, ha decidido participar más, pues en las elecciones, ha decidido participar más en los procesos políticos, se involucra más de los asuntos públicos y esto pues es un signo muy positivo. Los cambios en los modos de participación y el probable aumento de las actividades políticas no convencionales está creando nuevos problemas en las democracias modernas. Miren, aquí es el caso concreto de la internet y del Twitter, por ejemplo, el Facebook, ¿no? O sea, sabemos que en Argelia, ¿no? En el norte de África, pues muchas de las movilizaciones que hubo fueron justamente producto de pues de una participación política desconocida en esas sociedades que permitió o posibilitó que grupos sociales antes dispersos se organizaran y tuvieran una participación política decisiva en el futuro de su nación, por ejemplo Egipto y todos estos países del norte de África, ¿no? Bueno, hay retos formidables, por ejemplo la autoridad electoral no puede verificar la propaganda que hay en internet, ¿no? O sea, esto es algo que la red, ustedes saben, no hay manera de controlar la información que se genera. Alguien puede estar ahorita grabando esto que estoy diciendo y mandándolo en un tweet y eso le da la vuelta al mundo en segundos, ¿no? Entonces, estos son retos que no existían hace algunos años, pero que la tecnología ha multiplicado y ha revolucionado estas formas de participación política. Adelante, Carlos. La mejor participación ciudadana no es la que se manifiesta siempre y en todas partes, sino la que se mantiene alerta, es decir, el espectador que está atento a la película, al espectáculo boxístico, de lucha, o operístico, ¿no? Y todo lo que tiene que ver que demande su atención, ¿no? Dice aquí Mauricio Merino en este texto que les comentaba, no es necesario que todos sean gladiadores de la política para que la democracia funcione, pero sí es preciso que los espectadores no pierdan de vista el espectáculo. Es decir, no todos podemos formar parte de partidos o ser candidatos, pero no hay que perder de vista el espectáculo. Esto significa en el medio político que los electores conozcamos las plataformas electorales de los partidos, de los que quieren ser diputados o diputadas, de los que quieren ser presidentas municipales o presidentes municipales, de lo que están ofreciendo realmente como programa de gobierno. Eso significa no perder de vista el espectáculo, ¿sí? Para poder decidir bien a la hora de emitir su voto y que eso sea un voto razonado, ¿sí? Que permita que todo el electorado decida de manera conjunta cuál es el rumbo y el proyecto político que debe gobernar y representarnos y sea el producto neto y auténtico
de la voluntad popular. Termino diciendo que la participación ciudadana en la democracia va más allá de lo electoral, implica fortalecer el poder ciudadano en relación con sus gobernantes en los ámbitos federal, estatal y municipal. Es todo, ¿verdad, Carlos? Bien, pues les agradezco mucho su atención y estoy atento a que si surge alguna pregunta o inquietud pudiera yo responderla, si es que desde luego el tiempo y el espacio lo permiten.